Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dan a todos ustedes la más cordial bienvenida a este Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en materia de transparencia. Plantea, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, la planeación, desarrollo y ejecución del Foro Nacional que a continuación se describe, cuyo objetivo general es abrir espacios institucionales de diálogo con los actores políticos involucrados en las materias presupuestales y hacendarias y los órganos garantes, a fin de analizar posibles mecanismos normativos que permitan dotar de recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones en las materias de transparencia, derecho de acceso a la información, protección de datos personales y coadyuvar en materia de archivos, no únicamente a los órganos garantes, sino también a quienes tienen el deber de cumplir la ley, como lo son los llamados sujetos obligados estatales y municipales. El gran objetivo de este foro es el cumplimiento de la ley. Demos inicio con la presentación de las autoridades que integran la mesa de honor. En primer lugar, se encuentra con nosotros Yoli García Álvarez, coordinadora de los organismos garantes de entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. En segundo término se encuentra Lisbeth Hernández Lecona, senadora de la República por nuestro estado. Presente en esta mesa de honor el doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, comisionado del IMIPE y coordinador de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia. También se encuentra presente en este presidium Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada presidenta del IMIPE. Saludamos la presencia de Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI. Integra esta mesa de honor el licenciado José Ángel Mejía Martínez del Campo, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Nos honra con su presencia el diputado federal Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Él es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Nos acompaña la contadora pública Adriana Flores Garza, secretaria de la Contraloría, en representación del señor gobernador del estado, ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Se encuentra con nosotros Rosendo Eugenio Monterrey Chepop, comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Vinculación con Estados y Municipios del INAI. Agradecemos la presencia de los comisionados de los órganos garantes estatales que con su presencia dan realce a este foro. Dense un fuerte aplauso, por favor. Queremos destacar y agradecer la presencia de los medios de comunicación que dan cobertura a este trascendente foro en favor de la transparencia en nuestro país. El maestro de ceremonia, ¿no? Dense un fuerte aplauso. A continuación, escuchemos con atención el mensaje de bienvenida de la comisionada presidenta del IMIPE, la maestra Dora Ivonne Rosales Sotelo.
Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor. Senadora, muchas gracias. Muchas gracias por salud. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. En la unidad que conformamos los comisionados que integramos el Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, comisionados Mireya Arteaga Dirso y Víctor Manuel Díaz Vázquez, es un honor para mí darles la bienvenida con los brazos abiertos a nuestro hermoso estado de Morelos, con la mente clara y el espíritu rebosante de alegría ante las expectativas de trabajo y colaboración que hoy se abordarán en este foro nacional. Comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, senadora de la República por Morelos, Lisbeth Hernández Lecona, Adriana Flores Garza, secretaria de Contaduría en representación del gobernador del Estado, diputado federal Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Rosendo Eugenio Monterrey Chepov, integrante de la Comisión de Vinculación con Estados y Municipios del INAI, diputada Margarita Alemán Olvera, diputada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, José Ángel Mejía Martínez del Campo, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, en representación de Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comisionada Yoli García Álvarez, coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Comisionado del INAI, Óscar Mauricio Guerra Ford, senadora de la República, Laura Angélica Rojas Hernández, diputada Laura Mitzi Barrientes Cano, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ángel Trinidad Saldívar, titular de la Unidad de Sistemas de Información y Transparencia, en representación de Juan Portal Martínez, auditor superior de la Federación, comisionados de las entidades federativas pertenecientes a las regiones Norte, Centro Occidente, Sureste y, por supuesto, Centro, a la que pertenece el IMIPE. Autoridades del Estado, medios de comunicación y, por supuesto, agradeciendo la anfitrionía siempre cálida de la doctora Aura Hernández Hernández y su equipo en esta Casa de la Cultura Jurídica, ministro Teófilo Olea y Leiva. Los órganos garantes de transparencia somos el vínculo primordial entre las instituciones de gobierno y la sociedad, y somos quienes al contacto con la ciudadanía conocemos las necesidades, inquietudes y dudas que ésta expresa al solicitar la información que desea saber, conocer y obtener. Frente a ello, para las instituciones consideradas sujetos obligados, nos convertimos en acompañantes permanentes para consolidar la cultura de la transparencia y la apertura gubernamental. Hablar de las necesidades que se requieren en los diferentes institutos y comisiones no son temas que se puedan abordar en la individualidad. Somos parte de un sistema y lo que nos atañe a unos impacta a los otros. Por ello, celebramos que el día de hoy se unifiquen los diferentes esfuerzos que se han venido realizando para traer a la realidad un presupuesto digno de la labor que con su esfuerzo y creatividad se logra a través de la constante inventiva para dar cumplimiento al servicio que hoy, por convicción, prestamos a la sociedad mexicana. Además, nuestra función en la protección y fomento de derechos humanos es tan importante que el trabajo que se realiza se encuentre en constante crecimiento. Por lo tanto, es de gran importancia reflexionar en torno a aquello que tenemos que hacer frente a cómo llevarlo a cabo. Y es ahí donde resulta fundamental caminar en una misma dirección para lograr un frente común, que sensibiliza a las autoridades encargadas de la distribución de los recursos económicos en el país en la importancia de fortalecer las capacidades institucionales de los órganos garantes, con la seguridad de que al término de esta histórica actividad habremos de irnos a nuestras diferentes trincheras con pasos avanzados,
plasmados en lo que podría llamarse Manifiesto Cuernavaca, que contenga la suma de voluntades para alcanzar el propósito primordial de lograr para el año 2018 un apoyo federal presupuestal en materia de transparencia. Quisiera mencionar los estados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Ciudad de México y bueno, claro, la Cámara de Diputados del Estado de México, Secretaría de Hacienda Federal, Senado de la República, Secretaría de Hacienda, Secretaría de la Contraloría, Congreso del Estado de Morelos. Un aplauso para todos. Y espérenme tantito, porque no quiero omitir los estados y ya me perdí. Para concluir, no olvidemos, tal cual decía Alejandro Magno, que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Es cuanto. Bienvenidos. A continuación, para realizar la exposición de motivos del presente foro, tiene el uso de la voz el comisionado Víctor Manuel Díaz Vázquez. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo con afecto y respeto a quienes me acompañan e integran el Presidium en la inauguración de este Foro Nacional. Saludo con un gran cariño y un enorme respeto a todas y todos mis compañeros comisionados de los órganos garantes de 24 estados, faltó Sinaloa, no lo tenía registrado mi comisionada presidenta, bienvenido Sinaloa también, a este Foro Nacional. Su presencia sin duda es lo que más realza este evento. Su presencia es lo que verdaderamente le dará fortaleza a los trabajos que el día de hoy realizaremos en este foro. Su presencia es lo que realmente dará y motivará y continuará con la lucha que no iniciamos el día de hoy, que otros compañeros que han pasado, que han sido comisionados y que han trabajado en esta materia nos han dejado, y que con responsabilidad hoy nosotros seguimos retomando para poder cristalizar este viejo anhelo, que los recursos federales puedan llegar a fortalecer a los órganos garantes en los estados. Pues, para todos ustedes, un abrazo fraternal del Pleno del IMIPE. Bienvenidos al Estado de Morelos. Saludo con respeto y muchísimas gracias por haberse incorporado a estas tareas, porque como diputada por este Estado de Morelos, a quien conocemos, reconocemos y respetamos muchísimo, porque sabemos de su entrega y de su vínculo con las luchas democráticas, y que el día de hoy nos acompañe es para nosotros un honor. Diputada Emma Margarita Alemán Olvera, muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Este evento no es un evento de volumen, es un evento de calidad. Y la calidad está establecida, repito, en la presencia de todas y todos ustedes, que habrán de trabajar en las mesas de trabajo, que si bien es cierto, están contempladas en quienes sabrán hacer uso de la voz. Eso no implica que muchos de las compañeras y compañeros comisionados habrán también de pedirla en el momento de llegar al análisis, porque el propósito de este foro es llevar en una clara propuesta concisa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la propia Cámara de Diputados un documento que sea completamente viable, que no haya ningún pretexto, ningún recoveco para poder decirnos que no.
hemos estudiado y trabajado y sabemos perfectamente qué les vamos a proponer. Y en este sentido, sabemos y entendemos que el liderazgo recae en el presidente del Sistema Nacional de Transparencia. Sabemos y reconocemos en el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas que él será el portavoz perfecto de los trabajos que aquí habrán de realizarse. Y sin duda alguna, en su gestión, repito, habremos de cristalizar el anhelo de que los recursos federales puedan ser llevados a todos los órganos garantes. ¿Por qué? Esta no es una lucha que se nos imaginó, como si no tuviéramos que hacer. Y como entre tantos de los puntos que podemos poner claros del por qué lo estamos haciendo, solamente podría citar uno, que nos tiene en un brete a todos los órganos garantes. Por ley, se nos mandató incorporarnos a una plataforma nacional, y no todos los órganos garantes teníamos la posibilidad tecnológica de hacerlo. Hemos tenido que realizar esfuerzos, todos los órganos, para poder ajustar nuestro endeble presupuesto y poderlo cristalizar en la compra de materiales e insumos técnicos para poder llevar a cabo estos trabajos que estamos realizando, desviando inclusive la atención de otros importantes programas. Ahí pues, siquiera cito uno de los claros ejemplos del por qué estamos haciendo esta como premisa, esta postura que estamos manejando en estos trabajos. Solicito gentilmente al representante del secretario que por favor entienda que este trabajo que estamos realizando no es un trabajo que, repito, viene de la nada. Es un trabajo estructurado, profesional, en donde muchas compañeras y compañeros han hecho un seguimiento muy puntual de a dónde podremos dirigir las posibilidades de que los recursos federales lleguen a los órganos garantes. Hay mucho que decir, pero esto, sin duda alguna, lo dirán en las mesas de trabajo todas y todos los compañeros que estarán presentes realizando. De nueva cuenta, bienvenidos al Estado de Morelos, y agradezco al comisionado Óscar Guerra Ford, al comisionado Eugenio Monterrey y por supuesto a mi presidente el INAI, el que hayan depositado la confianza a la Comisión de Entidades Federativas y al IMIPE, a la región centro, del poder llevar a cabo este foro nacional. Bienvenidos al Estado de Morelos, y que el trabajo del día de hoy sea para cristalizar este viejo anhelo de fortalecer a los órganos garantes, que son un reclamo de la sociedad mexicana. Mejor transparencia para verdaderamente conquistar el Estado democrático al que todos aspiramos. Bienvenidos y buenos días. Destacamos la presencia en esta mesa de honor de la diputada federal Emma Margarita Alemán Olvera. A continuación, la comisionada Yoli García Álvarez, coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, nos dirigirá su mensaje. La misma que está aquí. Muy buenos días a todos. Buenos días a los distinguidos miembros del Presidium y a los 24 estados de la República que hoy nos acompañan. La reforma constitucional en materia de transparencia que se dio en febrero de 2014 ordenó la expedición de 3 leyes generales: la de transparencia, la de protección de datos y la de archivos. Cuando se expidió la Ley General de Acceso a la Información, se estableció en su artículo 40 que los organismos garantes tendríamos la estructura administrativa necesaria para la gestión y desempeño de nuestras atribuciones, que el Congreso de la Unión, los congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberían otorgarnos un presupuesto adecuado y suficiente para el funcionamiento efectivo y el cumplimiento de la ley, las leyes federales y las de las entidades. Sin embargo, cuando las leyes estatales se armonizaron, si bien se dotó a los órganos de transparencia de una mayor estructura administrativa y de mayores atribuciones, lo cierto es que en la mayoría de los casos no fue acompañada por el otorgamiento de mayores recursos, en contravención de lo dispuesto por este segundo párrafo del artículo 40.
Al no instrumentarse los mecanismos necesarios para el buen o adecuado funcionamiento de los órganos garantes, se violentaron las disposiciones constitucionales en materia de acceso a la información, ya que no contamos con capacidades institucionales suficientes para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que la propia Constitución nos obliga a tutelar. Aunado a ello, también, en mi concepto, se vulneran los códigos financieros de los estados, así como el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, que establecen que las dependencias que elaboren ante proyectos de iniciativas de leyes que se deban presentar a los congresos que impliquen repercusiones financieras, deben realizar una evaluación sobre su impacto presupuestal, el cual deberá adjuntarse al proyecto respectivo, señalando la fuente del financiamiento de los nuevos gastos. De tal manera que todo proyecto de ley que sea sometido a las legislaturas locales deberá incluir en su dictamen una estimación sobre su impacto presupuestario. Esto, evidentemente, no ocurrió en la mayoría de las entidades federativas, pese a que, como ya dije, se nos dotó de nuevas atribuciones y de mayor estructura. Este esquema se repite incluso ahora con la expedición de la Ley General de Protección de Datos, en donde nuevamente se nos otorgan mayores atribuciones, y en el proceso de armonización en los estados tampoco se está contemplando dotarnos de mayores recursos, lo que puede tener el pernicioso efecto de que no contemos con los recursos humanos, materiales y financieros para atender en tiempo y forma todas y cada una de las funciones y atribuciones que ahora nos otorgaron estas dos leyes generales, más las que se nos asignarán cuando se expida la Ley General de Archivos. Ante este panorama, el Sistema Nacional de Transparencia, los órganos garantes nacional y estatales, fuimos convocados hoy por la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios a través de su coordinador, el comisionado Víctor Manuel Díaz Vázquez. Fuimos convocados también por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por conducto de su presidenta Dora Ivonne Rosales Sotelo, y por nuestro presidente del Sistema Nacional, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, para reflexionar sobre los apoyos federales presupuestales en materia de transparencia. Una tarea de gran relevancia al abrir el diálogo con los actores involucrados en las materias presupuestales y hacendarias para construir juntos mecanismos que permitan dotar a los órganos garantes de recursos suficientes adicionales a los presupuestos asignados por las legislaturas para el cumplimiento de nuestras atribuciones. Por eso hoy celebro también la presencia de la senadora Lisbeth Hernández y de los diputados Edmundo Javier Bolaños y Margarita Alemán. En la construcción de los mecanismos o los modelos de financiamiento o apoyos más adecuados, los órganos garantes debemos analizar todos los posibles proyectos o vías que pueden intentarse, pero al final debemos construir y apoyar juntos una sola estrategia. Esto nos dará mayor contundencia, pero sobre todo nos permitirá impulsarlo con mayor fuerza. La línea de acción que se defina, sin duda y cuando menos, deberá incluir un diagnóstico de la situación de cada entidad federativa, reuniones de trabajo con autoridades hacendarias y presupuestales para sensibilizarlos en la importancia de que contemos con recursos suficientes. La construcción de distintos proyectos que no se contrapongan entre sí y que permitan la obtención de mayores recursos,
Por ejemplo, adicional a la creación de fondos o reasignación de recursos entre distintos fondos ya existentes, debe fomentarse la elaboración de proyectos de inversión como órgano garante en lo individual para infraestructura que, por supuesto, incluya la construcción de los edificios sedes de los institutos y de inversión para equipamiento tecnológico para nosotros e inclusive para los sujetos obligados. El INAI, quien cuenta con un presupuesto equivalente al que tenemos en total todos los estados, debiera también diseñar y consolidar los apoyos institucionales que hasta ahora, y lo digo bien fuerte para que quede constancia, ha otorgado al sistema nacional y a los estados en lo individual. Reconocemos y agradecemos el apoyo que el INAI ha brindado, ahora debemos institucionalizarlo, que quede definido desde que se elabora el proyecto de su presupuesto y los estados y el Sistema Nacional de Transparencia sepamos a qué apoyos tendríamos derecho y bajo qué reglas. El Sistema Nacional de Transparencia debe trabajar en conjunto para garantizar que se asignen recursos federales a los órganos garantes locales que fortalezcan no solo sus capacidades institucionales, sino su autonomía, que nos permita consolidar un real y efectivo sistema de rendición de cuentas que contribuya a combatir la corrupción. Muchísimas gracias. Nos acompaña en este foro el diputado Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso de Tlaxcala. Es momento de escuchar las palabras de la senadora de la República, Lisbeth Hernández Lecona. Muy buenos días, agradezco la invitación a este gran evento. Sean todas y todos bienvenidos al bello estado de Morelos. Gracias, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI. Bienvenido a la tierra de Zapata, a un gran estado próspero. Y saludo con agrado a Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada presidente del Instituto Morelense de Información. Víctor Manuel Díaz Vázquez, comisionado del IMIPE. Yoli García Álvarez, coordinadora de organismos garantes. Gracias por estar con nosotros. Licenciado José Ángel Mejía Martínez, titular de la Unidad de Evaluación. Gracias al diputado federal Edmundo Javier Bolaños, al diputado federal Charuel Jorge Estefan. Me da gusto que esté también con nosotros Rosendo Eugenia Monterrey, comisionado coordinador de la Comisión de Vinculación. Licenciada Adriana Flores García, secretaria de la Contraloría. Diputada Emma Margarita Alemán. Gracias a mi gran amiga Mireya Arteaga. Diputadas, comisionados, todos ustedes que hoy vienen a representar una gran causa. Hoy en día, hablar de transparencia va más allá de una rendición de cuentas, va más allá de una protección de datos, de un archivo. Hoy mi llamado es a decirles que utópicamente la construcción de estas instituciones se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque se requiere vigilarnos, porque se requiere ver que seamos buenos seres humanos, porque se requiere ver que actuemos con transparencia, no solamente en el servicio público. Transparencia tiene que ver también con nuestra convicción de desarrollo humano. Transparencia tiene que ver con valores éticos, morales, espirituales, que se inculcan desde el núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. Por eso este tema de transparencia tiene que ver con un tema cultural, con un tema de educación, con un tema de idiosincrasia, con un tema profundo que al ser humano engloba dentro de sus valores como persona. La democracia no puede consolidarse si los órganos de gobierno trabajan de forma cerrada, si no utilizan provechosamente las tecnologías de la información para propiciar un ambiente de interacción con la sociedad que hoy tanto nos reclaman. Hoy la ciudadanía pide que los servidores públicos hagamos bien nuestro trabajo,
pero nada más los servidores públicos. Es una visión de Estado mexicano. También las y los mexicanos tienen un gran trabajo en hacer un círculo perfecto de una gran corresponsabilidad, correlación y comunicación. La apertura de los gobiernos es una de las condiciones fundamentales para el ejercicio del poder. La participación ciudadana se materializa más allá de la representación que recae en sus gobernantes. La voz de las y los ciudadanos debe acompañar a cada funcionario, a cada servidor público. Para ello es importante cumplir los compromisos de la transparencia y la rendición de cuentas como parte de un entendimiento del concepto de gobierno abierto. Un gobierno abierto promueve la participación ciudadana, incrementa la transparencia y el combate a la corrupción, impulsando un nuevo modelo de gobernanza, en el que converjan el compromiso, la colaboración y la corresponsabilidad permanente entre el gobierno y los diversos sectores de la sociedad. Es por ello que se han realizado esfuerzos trascendentales para garantizar este gobierno abierto, mediante la transparencia y la garantía del derecho humano al acceso a la información. Muestra de ello es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual sienta bases garantes y procedimientos que garantizan el derecho al acceso a la información y contribuye particularmente a que el gobierno mexicano sea una figura incluyente, responsable, accesible, con la incorporación de las nuevas obligaciones de transparencia. Sin embargo, reconozco que a pesar de que contamos con una nueva ley de transparencia que está a la vanguardia de las demandas ciudadanas y las exigencias internacionales, seguimos con un pendiente importante, el de su real aplicación, o sea, acciones contundentes para ver menos corrupción. Como senador he presentado un exhorto a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que se destinen recursos a los órganos garantes de la transparencia y al acceso a la información para poder materializar esta ley. Sin embargo, se requiere de acciones conjuntas, por ello celebro que el INAI realice este ejercicio de intercambio para que se pueda llevar una propuesta viable para que los órganos garantes de la transparencia y acceso a la información, actores principales de la ley, puedan cumplir con sus funciones. Finalmente, deseo concluir que a pesar de que los recursos son insuficientes, ejercidos de manera muy responsable por todos y cada uno de los comisionados que hoy están aquí representados de las entidades federativas, es muy necesario también que seamos muy conscientes que el cambio hacia una cultura de integridad se logra a partir de una educación con valores, así como del apoyo de la sociedad civil y, como lo decía, también de las familias mexicanas. Una vinculación internacional en el intercambio de experiencias para la apertura gubernamental. Agradezco nuevamente esta invitación al evento, deseando que podamos tener mayores recursos, pero también Está bien. imagínense ustedes, hoy exigimos más recursos porque necesitamos vigilar más, pero qué mejor que requiriéramos menos recursos para vigilar menos, porque estamos actuando con una verdadera transparencia. Enhorabuena y éxito en esta jornada. Corresponde el uso de la voz para dirigirnos su mensaje el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Rosendo Eugenio Monterrey Chepop, integrante de la Comisión de Vinculación de Estados y Municipios del INAI. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero en primera instancia saludar y agradecer la anfitrionía del IMIPE, en especial a su presidenta, a la comisionada Doribón Rosales Sotelo, debo decir, estrenándose al frente de este órgano garante del Estado anfitrión,
nombrada hace pocas semanas. Enhorabuena, aprovecho el micrófono para felicitarla por ello. Por supuesto, saludar muy respetuosamente y agradecer también la presencia de la senadora de la República, Lisbeth Hernández Lecona, senadora justamente por esta entidad, al diputado federal Edmundo Javier Bolaños Aguilar, muchas gracias por acompañarnos, también es un gusto saludarlo. Por supuesto, al licenciado José Ángel Mejía Martínez del Campo, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, que viene en representación del subsecretario de Fernando Galindo Favela, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin duda alguna también agradecer la anfitrionía y la representación del señor gobernador en la persona de la Secretaría de la Contraloría, de la secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza. Muchas gracias por acompañarnos y por recibirnos en este bello estado. A la comisionada Yoli García Álvarez, coordinadora de los organismos garantes a nivel nacional, al interior del Sistema Nacional de Transparencia. Por supuesto, también a la diputada Elba Margarita Alemán Olvera, un gusto saludarle. Sin duda alguna, a mi colega y amigo, al comisionado Víctor Díaz Vázquez, también integrante del órgano garante del Estado, del IMIPE, y coordinador de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia. Sin duda alguna, a mi colega también y amigo, el presidente de nuestro instituto, el INAI, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, es un gusto saludarle. Asimismo, a mi colega, el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, que está también aquí con nosotros, a los diputados federales, Laura Mitzi Barrientos, es un gusto tenerla, diputada federal por el Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos. En un momento más también estará con nosotros el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, también le saludo, y sin duda alguna también al maestro Ángel Trinidad Saldívar, titular, es muy corto el encargo, titular de la Unidad de Sistemas de Información y Transparencia, etcétera, etcétera, en representación del Auditor Superior de la Federación. A los legisladores locales que nos acompañan, sin duda fundamental la presencia, y por supuesto, como siempre, a todos y cada uno de los colegas comisionados, integrantes de distintas entidades federativas, de todas las que se han reunido hoy en esta sede, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, amigos todos, medios de comunicación. Este Foro Nacional, Apoyo Federal Presupuestal en materia de transparencia, lo hacemos desde el Sistema Nacional de Transparencia como el ente constructor y hacedor por mandato de ley de acciones conjuntas y coordinadas en materia de fortalecimiento en el diseño institucional desde la perspectiva, por un lado, de la capacitación al personal de los organismos garantes y por el otro, de la profesionalización de los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados, y en ambos casos siempre en los rubros de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos. Quiero comentarles particularmente que este Foro Nacional surgió a guisa de una conversación, de las muchas que tenemos entre nosotros, una conversación que un servidor sostuvo con el comisionado Víctor Díaz Vázquez en su calidad de coordinador de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia, y me pareció por demás pertinente proponerlo al comisionado presidente del INAI, al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien inmediatamente, debo decirlo, estuvo de acuerdo en la convocatoria al mismo. Sirva pues como una manera de expresar mi agradecimiento por contar con la oportunidad de llevar a cabo un tema tan importante como lo es el presupuestal en la transparencia. Asimismo, por supuesto, como ya lo hice, quiero agradecer al IMIPE este gesto de colaboración y de coordinación institucional con el INAI y con el Sistema Nacional, de manera particular, como ya lo he hecho, a su presidenta recién nombrada. Retomando el punto central del mensaje, me parece que nos hemos percatado que ante el cúmulo de necesidades por las que atraviesan tanto los organismos garantes de las entidades federativas como los sujetos obligados para realizar de manera eficaz y eficiente las funciones que por ley tienen encomendadas, era indispensable abrir un espacio de discusión, análisis y reflexión que permitiera abordar el tema del fortalecimiento presupuestal de ambas instancias. Así, en dichas charlas en las que compartimos inquietudes, puntos de vista, ideas y conceptos sobre el tema,
pudimos llegar a la convicción de organizar un foro nacional como el que ahora estamos iniciando y que esperamos que no sea el único para seguir construyendo y afinando este proyecto. Un foro en el que estuvieran presentes representantes tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, quienes son nuestros aliados permanentes, acompañados todos ellos por la autoridad hacendaria y el órgano de fiscalización del orden federal, representantes de la academia y de las diversas instancias que integran el Sistema Nacional de Transparencia. Fue así como se articuló el foro con 2 mesas de diálogo y discusión. La mesa 1, atinente a los diagnósticos y capacidades institucionales de los organismos garantes de las entidades federativas. Y la mesa 2, que en forma específica atenderá el tema del apoyo federal presupuestal en materia de transparencia y la necesidad de una estrategia nacional. He de decir, con toda honestidad, que valoramos la posibilidad de que, sin la presencia de las señoras y señores legisladores, de la autoridad hacendaria, del órgano de fiscalización, academia y sociedad civil, este foro hubiese sido probablemente más que nada un diálogo entre nosotros mismos como organismos garantes y sin ningún eco en el ánimo de los tomadores de decisiones en materia presupuestal. Este es un factor adicional por el cual debemos felicitarnos, pues estamos aquí reunidos para exponer, escuchar y retroalimentar ideas, conceptos, propuestas, esquemas, modelos, a fin de poder analizar y encontrar un mecanismo que permita apoyar presupuestalmente tanto a los organismos garantes estatales como a los sujetos obligados para dotarlos de una garantía eficaz de los derechos que por ley tienen encomendado velar al interior de las entidades federativas. Aunque quizá se han expresado ya, el Foro Nacional que hoy nos convoca busca, entre otros objetivos, los siguientes. 1. Contribuir a la reflexión e intercambio de conocimiento que favorezcan la definición de estrategias para el apoyo federal presupuestal en materia de transparencia. 2. Realizar una evaluación en las entidades federativas para identificar las necesidades prioritarias. 3. Formular las bases sobre las cuales debe ceñirse una correcta distribución de los recursos del programa a las distintas entidades federativas, atendiendo a las características propias de las mismas. En fin, estamos por supuesto, formular el punto 3, formular las bases sobre las cuales deben ceñirse una correcta distribución, como lo señalaba, en las distintas entidades federativas. En fin, estamos convencidos que para superar los problemas que limitan presupuestalmente a los organismos garantes estatales, así como a los sujetos obligados, debemos trabajar en un conjunto de la mano con los legisladores y las autoridades presupuestarias. Por ello, una vez más, a nombre de mi colega el comisionado Víctor Díaz y un servidor, en su calidad de coordinador de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas, a nombre propio, por supuesto, en mi calidad de coordinador de la Comisión de Vinculación con Estados y Municipios del propio INAE, reiteramos nuestro agradecimiento a todos quienes hoy se han dado cita aquí, el haber coincidido, por supuesto, con nosotros en llevar a cabo este importante evento para el Sistema Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias por su atención y por su presencia. Sí. ¿Quién sigue ahora? Sí, creo que me lo van a cargar para que ¿Quién sigue? Es momento de escuchar el mensaje del diputado federal Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludar al doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Muchas gracias por su presencia aquí, señor comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por supuesto también a la licenciada Doribón Rosales Sotelo. Gracias por su anfitrionía y el esfuerzo que se ha hecho desde la presidencia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Junto con ustedes, a todos los integrantes del Presidium, ya han sido nombrados todos ellos, a todos y a todos ustedes que están hoy aquí, muchas gracias por acompañarnos. Realmente me siento contento de estar hoy aquí con ustedes y doblemente agradecido. Digo doblemente, primero porque nos da mucho gusto que hayan escogido a Morelos, que hayan escogido a Cuernavaca como la sede
para este importante espacio, este importante foro para el apoyo federal presupuestal en materia de transparencia. De veras deseamos que disfruten su estancia aquí en estas tierras, tierras con una enorme riqueza histórica. En los 33 municipios de nuestro estado podrán encontrar ustedes siempre atractivos particulares que los hacen únicos. Cuernavaca misma tiene en sus calles, en sus colonias, en sus comunidades, en sus pueblos, grandes historias, grandes anécdotas, grandes paisajes. Hemos sido visitados y se han decidido residir aquí desde ayatolas, grandes poetas, escritores. Algo tiene Cuernavaca que cuando llegó Hernán Cortés decidió quedarse en estas tierras fundando su palacio. Cuernavaca realmente lo recibe con los brazos abiertos, y esto que les platico es para ver si les dejamos una semillita y se nos quedan todo el fin de semana. Realmente nos va a dar mucho gusto que se queden acá todas y todos ustedes. Y decía yo doblemente agradecido porque también quiero subrayar la importancia que tiene el tema de este foro, el apoyo presupuestal en materia de transparencia. Mientras la transparencia, la rendición de cuentas, siga siendo un tema que adorne los discursos, siga siendo un tema que se manifieste como una convicción en los posicionamientos y no se traduzca en hechos concretos que realmente permitan a los órganos garantes de estos temas hacer bien su trabajo, entonces va a quedar en un esfuerzo efímero y, lo que es peor aún, va a generar una percepción social de engaño y de burla. Ante estos escandalosos hechos que nos avergüenzan a todos, esos escandalosos casos de corrupción que se han venido ventilando en medios nacionales e internacionales, mientras estos hechos y estos actos sigan siendo mera noticia y no merezcan una respuesta contundente del Estado mexicano, y no hablo simple y sencillamente de traerlos a que rindan cuentas ante las autoridades judiciales, sino que si la sociedad no percibe realmente que más allá de diseñar una estrategia jurídica, legal, un entramado de leyes que precisamente hagan ver que se quiere fundamentar, se quiere consolidar la rendición de cuentas y se deje simplemente ahí, y sigamos viendo casos en los cuales, como en Morelos, en los cuales el IMIPE tiene problemas presupuestales gravísimos, que durante 2 años no tuvo un solo peso de incremento presupuestal y en los últimos 3 años apenas un poco menos del 3% en su presupuesto. Entonces, todos estos temas van a ser realmente agravios a la sociedad. Esa sonrisa sarcástica de algunos personajes que han sido sorprendidos en hechos graves, en una presunción gravísima de actos de corrupción, esa sonrisa sarcástica, la sociedad la interpreta como una sonrisa sarcástica de burla hacia ellos por parte de la clase política en su conjunto. Luego no nos quejemos, porque hoy la noble profesión de la política está tan devaluada en la percepción social y ante los ciudadanos. Precisamente, ciudadanizar la política ha sido un camino largo en México, que después de casi un siglo continúa siendo una asignatura inacabada. Este recorrido ha sido la historia de una república que en su estatuto nació representativa, democrática y federal, que fue edificada primero por caudillos y luego por presidentes. A ellos el sistema los colocó como la pieza clave y el corazón del sistema político mexicano. Hasta hoy, hay que decirlo, las instituciones no han podido superar el presidencialismo y eso mantiene la República amarrada. El debilitamiento de los demás poderes y de los órganos constitucionales en términos generales hace muy delgada la línea que corresponde a la división de poderes. Sin embargo, ciudadanizar la política tampoco es una tarea fallida. Poco a poco, los ciudadanos han ganado espacio a los poderes fácticos y metaconstitucionales. De hecho, en los últimos 20 años se ha constituido un parteaguas en la construcción democrática de nuestra República.
Los mexicanos, a fuerza de votos y de denuncia, de trabajo intelectual y de intensa labor social organizada, han logrado darnos instituciones precisamente como el Instituto Nacional de Transparencia y sus órganos garantes en los estados. La transparencia y el derecho a saber son logros de los ciudadanos, conquistas de una república que aspira a ser democrática. Son ustedes, señoras y señores comisionados e integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, depositarios de los frutos de estas largas jornadas nacionales y junto con otros órganos constitucionales, tienen la responsabilidad de preservarlos y de acrecentarlos. Quienes creemos en la transparencia y estamos comprometidos con el avance democrático, debemos dialogar y estar conscientes de que sobre el Sistema Nacional de Transparencia se ciernen amenazas y riesgos que lo pueden hacer tropezar. Desde luego, lo reitero, uno de los retos que enfrenta el Sistema Nacional, el INAI, y los órganos garantes en las entidades, es la falta de recursos presupuestales que les permitan cumplir con todas las obligaciones que la nueva legislación les impone. Ya lo dije y lo repito, mientras sea solo en el discurso público el compromiso por la transparencia, pero en los hechos no se traduzca precisamente en fortalecer su capacidad de gestión, entonces estamos maniatando la operación del instituto. Y lo que es peor aún, mientras se insista en colocar en esos nuevos espacios que se han creado con las nuevas leyes, y me refiero a las fiscalías generales anticorrupción, mientras se insista en colocar ahí incondicionales, gente ligada a quienes están hoy detentando cargos similares, nuevamente el mensaje que vamos a mandar a la sociedad será un mensaje equivocado. Pero los que hoy tenemos la oportunidad de ocupar espacios públicos, no debemos ceñirnos simplemente a quedarnos también en pronunciamientos como el que estoy haciendo hoy. Tenemos que demandar que realmente lleguen a esos espacios quienes les hagan sentido a los ciudadanos, quienes realmente estén comprometidos con su trayectoria, con su honra y con su buen nombre, para que eviten caer en la tentación de proteger a quienes los pudieron haber nombrado con anterioridad en esos puestos, en esos espacios públicos. No quiero quitar el foco de este foro de discusión. En este coloquio, y esto es una propuesta puntual, se debe cuidar que la discusión no se ciña simplemente al espacio legislativo. Hay que buscar, hay que lograr que la propuesta, el proyecto presupuestal que envíe el Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales de origen ya traigan etiquetados esos recursos que serán puestos a consideración de los plenos del Congreso de la Unión y de los congresos locales. Estoy seguro que no faltará quien pretenda interpretar mi propuesta como una abdicación del ejercicio de las atribuciones constitucionales de las que está investido el Congreso mexicano y los congresos locales. Pero no es así. Mi llamado es para tener una buena estrategia de diálogo y persuasión con el Poder Ejecutivo, que permita la creación de un fondo con recursos presupuestales por la transparencia y el fortalecimiento de los órganos constitucionales. Y permítanme ir un paso más allá. Si logramos hacer que desde el Ejecutivo Federal y local venga ya diseñado y específicamente estipulado el recurso presupuestal para estos espacios, creo que también podemos hacer lograr pasar en los congresos locales una iniciativa para que el recurso presupuestal aprobado a los institutos jamás pueda ser reducido en el próximo ejercicio presupuestal, en el próximo ejercicio del presupuesto del año siguiente, y más aún que sea siempre afectado por los índices inflacionarios, al menos para que de esta forma podamos garantizar, reitero, la operación de estos muy importantes institutos garantes del Estado mexicano, y hoy más que nunca necesarios para intentar lavar un poco la imagen que se tiene del ejercicio de la política. Enhorabuena a todas y todos ustedes, qué bueno que están en Morelos, que sea para bien de México y de todo el país. Muchas gracias. Bien, aquí,
Es momento de escuchar el mensaje del licenciado José Ángel Mejía Martínez del Campo, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tal? Muy buenos días todavía a todos. Saludo a todos los miembros de la mesa, por obviedad del tiempo, y espero no lo tomen a mal, no dirigirme a cada uno de ustedes por su nombre, pero es un honor para mí compartir esta mesa con cada uno de ustedes y saludar también a todos las personas que hoy nos acompañan en este foro. A nombre del subsecretario Fernando Galindo, agradecemos esta invitación. En cuanto me dijeron que era en Morelos, pensé, paso por Tres Marías, pues ahí voy, ¿no? Tengo que estar ahí a fuerza. Y ya hoy que llegué me enteré de que era el foro, pero no, la verdad es que en la Secretaría de Hacienda estamos totalmente siempre abiertos a un diálogo, ¿no? Y el tema por sí mismo es relevante desde muchos aspectos. Desde el aspecto presupuestario, es importante porque los recursos no son de Hacienda, los recursos no son del gobierno federal, los recursos son de todos, ¿no? Y esa es la primera reflexión que nos hace siempre estar atentos y presentes a cualquier solicitud o a cualquier foro, ¿no? También debemos ser abiertos al diálogo, ¿no? Y por eso con todo gusto estamos atendiendo esta convocatoria. A modo de reflexión, y no soy yo quien para hablar de los avances que ha habido en materia de transparencia, ustedes más que nadie saben en qué lugar estamos a nivel internacional, cómo se ha avanzado a nivel nacional en ello, cómo es una referencia, pero y cómo es el Sistema Nacional de Transparencia, pues esta parte que va a articular precisamente que este ejercicio de los derechos sea una realidad, se ejerza plenamente. Pero uno de estos integrantes, los órganos garantes, pues forman parte de un sistema, y cuando en un sistema una de las partes no funciona o no puede funcionar bien, pues evidentemente el sistema no lo va a hacer de la forma en la que debería, y eso nos queda muy claro. Nos queda muy claro el aspecto de la necesidad de recursos para que los órganos garantes, en mayor o menor medida, hay estudios al respecto y lo hemos platicado con algunos de ustedes en otras ocasiones, pues tienen rezagos importantes en materia de recursos y de infraestructura humana y de recursos materiales para poder desarrollar sus funciones. Entonces nos enfrentamos con esa problemática, y esa problemática no la negamos ni mucho menos, al contrario, la reconocemos. Ahora, hay que ver también, a modo de reflexión, cuáles son los caminos que hay, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? La propuesta que salga a través de este foro, como lo han mencionado, pero cuáles son la lógica institucional y legislativa que el propio legislador previó para este sistema nacional. Cuando surge la reforma y se da la autonomía al INAI, el órgano como organismo autónomo constitucional, evidentemente entra en una lógica presupuestaria diferente a la como operaba. ¿Qué quiero decir con ello? Que su proyecto de presupuesto, que en estos momentos seguramente ya el instituto y los comisionados deben estar trabajando en ello para el próximo año, elaboran su anteproyecto de presupuesto y lo envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta lo turne a la Cámara de Diputados. En otras palabras, la Secretaría de Hacienda no define ni los montos, ni los capítulos de gasto, ni las partidas que va a registrar cada uno de los poderes y órganos autónomos en su presupuesto o en su proyecto de presupuesto. Simplemente lo toma el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda, lo incorpora al proyecto de presupuestos federal y así lo turna a la Cámara de Diputados. Y así ustedes pueden observar que el anteproyecto de cualquier órgano autónomo federal o poder autónomo, tal como lo turna la Secretaría de Hacienda, de esa misma forma se lleva a la Cámara de Diputados. Y este caso no ha sido la excepción, evidentemente, para el caso del INAI, que por las reformas tuvo un incremento importante en el presupuesto, pero se entiende por todas las atribuciones que se le han dado y todo el alcance que debe tener esta reforma en materia
de Transparencia y Protección de Datos Personales. Y así la propia Cámara de Diputados, con la sensibilidad que tienen y esa facultad exclusiva, en el caso de estos organismos autónomos, ha aprobado en sus términos la propuesta que han enviado a través de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Dicho lo anterior, los órganos garantes también cuentan con esa autonomía en las entidades federativas, ¿no? Y es algo que hemos comentado en ocasiones anteriores. ¿Cuál es el papel que tiene en materia presupuestaria y cuál es el camino? Ese es un tema de reflexión y que también sería bueno que se abordara en las mesas de discusión. ¿Cuál es el papel que tienen en general los organismos autónomos estatales, constitucionales estatales, en materia presupuestaria? ¿Y cuál es el camino para poder ejercer el presupuesto? Primero proponerlo, luego aprobarlo y luego ejercerlo. Porque si estamos viendo, y eso es como un poco una reflexión muy desde fuera, si hay un presupuesto que es insuficiente para todos los organismos, ¿qué está pasando desde el momento en que se manda el proyecto de presupuesto de ese organismo en particular hasta que se aprueba? Si no sufre ninguna modificación ese anteproyecto que mandó el organismo al Ejecutivo Estatal y así se aprobó, entonces el anteproyecto que mandó ese organismo pues no era el adecuado tal vez, ¿no? Y tendría que haber incrementado la solicitud de su proyecto de presupuesto a reserva de lo que la Constitución estatal estableciera de atribución al Congreso para su aprobación. Esa es una de las reflexiones que quiero dejar en la mesa. Y la segunda reflexión es también, pues al hablar de economía siempre nos enfrentamos a una restricción de recursos. En materia de finanzas públicas, una restricción presupuestaria. Pero en los últimos años, de 2012 a 2016, por ejemplo, las entidades federativas han tenido un incremento de más de 24% en términos reales por concepto de participaciones federales, el ramo 28 que le llaman. Esas transferencias no están etiquetadas, tienen una libre designación o asignación de gasto de acuerdo a cada entidad federativa, a diferencia de los fondos del ramo 33. ¿Por qué es relevante? Porque si comparamos desde 2012, si tuviéramos 2012 como un piso en esos ingresos que tienen las entidades federativas, a 2016, y hablo ya de cifras de cuenta pública, las entidades federativas han recibido de forma acumulada en 13, 14, 15 y 16, 463 mil millones de pesos más que en 2012, ¿no? Es decir, si cada año hubieran recibido siempre lo mismo de 2012, lo que han recibido en 13, 14, 15 y 16, ahora son 463 mil millones más que ese monto de manera acumulada. Es decir, en promedio, cada año han recibido 115 mil millones de pesos más, ¿no? Esto evidentemente tiene una razón del comportamiento de las reformas en materia hacendaria y de la evolución de la recaudación federal participable, etcétera. Pero lo que sí ha pasado y ha sucedido es eso, que ha habido mayores recursos para las entidades federativas. Y no solamente esto es lo que han ejercido o lo que se les ha pagado ya en cuenta pública, pero son cifras muy similares a las que se envían o se enviaron en esos años al Congreso de la Unión Federal como estimación de las participaciones federales. Es decir, que previo a que o una vez aprobado el presupuesto federal, las entidades federativas ya sabían que una cantidad muy similar cada año sobre participaciones y de ingresos adicionales iban a tener en sus haciendas estatales, ¿no? Entonces, también hay que ver el tema de recursos presupuestarios y el origen de los mismos, ¿no? Evidentemente es algo que tengo que compartir con ustedes este tipo de reflexiones, pero yo, a nombre del subsecretario Galindo, y por eso estamos aquí y estaremos las veces que sean necesarios, y las puertas también están abiertas para poder platicar este tema, estaremos muy atentos a los resultados de este foro y a las
los resultados del foro y a las solicitudes que tengan a bien hacer ante el Ejecutivo, en este caso la Secretaría de Hacienda, que siempre estaremos atentos a cualquier duda, comentario o propuesta, y pues para eso estamos, ¿no? Para atender ese tipo de propuestas. Por su atención, muchísimas gracias y muy buenos días. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Contraloría, Contadora Pública, Adriana Flores Garza, en representación del gobernador del estado de Morelos. Muchas gracias, buenos días a todos. Nos da, como decía el diputado, por Cuernavaca, no es usted, ¿verdad? Sí, es por Cuernavaca. Qué bueno que están acá. Nos daría mucho gusto que permanecieran más días con nosotros, pero también, si eso no es posible, pues que vuelvan en la primera oportunidad. Hay muchísimas opciones de ocupación. Tenemos mucho turismo verde, turismo religioso también, tenemos la ruta de los conventos y una gran variedad de cosas más, además de los riquísimos tacos de Tres Marías que también aquí nos mencionaron. Muchas gracias. Buenos días a todos, señor presidente del INAI, con su permiso, Dora Ivonne, con tu permiso también, a José Ángel de Hacienda, que va a ser un buen intermediario de ustedes con el subsecretario Galindo seguramente. A todos los funcionarios del INAI que están aquí con nosotros y de los institutos estatales, bienvenidos. Sobre todo a ustedes que son los participantes y que van a dar pues los resultados que se están esperando para que en el 2018 puedan contar con mayores recursos. Con el gusto también de saludarlos a nombre del señor gobernador, quien no pudo estar con ustedes pues, por tener que atender un evento de la CONAGO, en la cual preside la Comisión de Educación. Él estuvo muy cerca del IMIPE planeando este evento. Como ustedes saben, él estaba muy interesado en presentarles la plataforma de transparencia que ya tenemos funcionando y me dice que estará atento en organizar una reunión para ese evento, que seguramente el doctor y Mireya e Ivonne nos ayudarán a invitarlos de nuevo. Pues bien, el interés también del gobernador era platicar con ustedes lo que hemos estado haciendo para lograr un Morelos transparente y con rendición de cuentas. Esto es un componente de nuestra quinta línea de acción del presupuesto estatal de desarrollo 2013-2018. Por esto es que el gobierno de Morelos llevamos a cabo el ejercicio de transparencia en forma continua y de manera incluyente, incorporando a los distintos actores que toman decisiones, como son el sector público, el privado y el social. En Morelos tenemos uno de los mayores grupos de ONGs registrados en Hacienda a nivel nacional. Y como un ejercicio de gobernanza hemos abierto las puertas, como decía, a toda la sociedad. Para contribuir al seguimiento y diseño de políticas públicas, hemos instrumentado la creación de 7 consejos ciudadanos que funcionan. Estos operan en materia de seguridad, desarrollo social, sustentabilidad, temas laborales y de ciencia y tecnología. Ellos vigilan y ven cómo todas las medidas que se están tomando en cada uno de esos renglones, y también tenemos un grupo para estudiar el capital humano y otro que vigila la ecozona. En Morelos presentamos en una colaboración con el IMIPE el Plan de Acción Local en Gobierno Abierto. En Morelos
Relacionado con esto, el INAI reconoció a Morelos como la primera entidad en presentar un plan de acción estatal de gobierno abierto y también por ello Morelos es piloto nacional junto con Jalisco y Puebla para la generación de lineamientos para la publicación de datos y de datos personales. Perdón. Estamos comprometidos con la transparencia. ¿Por qué decimos esto? En Morelos se distingue por tener el gobernador como compromiso por la transparencia en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores impulsó la firma de los 10 compromisos para la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas con base en las recomendaciones del INCO y la OSD. Todos los gobernadores firmaron estos 10 compromisos y cada uno de ellos cuenta con una serie de indicadores de cumplimiento y seguimiento para la administración de los recursos se haga en el marco con reglas de integridad. Desde 2015 nos adelantamos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ahora conocida como 3 de 3, y como un ejercicio inédito de transparencia decidimos hacer pública la declaración patrimonial de 85 servidores públicos de mandos medios y superiores, las cuales se encuentran disponibles en el portal del Gobierno de Morelos con datos abiertos. Hoy se encuentran publicadas estas declaraciones de conflicto de interés, de cumplimiento fiscal de todo el gabinete. En este compromiso por la transparencia creamos también el COEVAL, que es como un conevalito, es la Comisión Nacional de Evaluación, el referente estatal, el cual ha realizado 21 evaluaciones de programas sociales y 2 estudios sobre la focalización de la pobreza en Morelos. En cuanto a la transparencia en el ejercicio de los recursos, durante los 2 años consecutivos, 2014 y 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos otorgó el primer lugar a nivel nacional en transparencia del ejercicio de los recursos públicos. Además, en la implantación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, que por cierto lleva a cabo José Ángel, hemos pasado del nivel 27 al lugar número 10 en 2016 y tenemos un adelanto también ya para 2017. Con todas estas acciones también hemos logrado reducir el número de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que traigo a cuento porque fueron presentadas estas cifras por el auditor superior apenas el viernes pasado. En este reporte del viernes pasado, Morelos obtuvo, decimos nosotros, solamente 7 observaciones en cuanto a pliegos, pero es para nosotros una gran novedad, debido a que ordinariamente teníamos pliegos de observaciones mucho más, un número mucho mayor. Hay 13 entidades federativas que se reportaron este viernes. Este número de 7 observaciones es la menor de todos ellos. En el sector salud, que es uno de los sectores más observados, hemos pasado en números, por ejemplo, en 2010 teníamos 300 millones por año observados y en 2016 no tuvimos ni uno. Esto nos da una satisfacción de saber que ya en la próxima entrega, que por otra parte me toca a mí como Secretaría de la Contraloría conducirla para septiembre del año que entra, pues vamos muy bien, dado que
como ustedes ven, todos los que nos evalúan son organismos externos a nosotros. Esto consideramos que es lo mejor que se puede hacer para no ser pues juez y parte en las evaluaciones. Toda la información está disponible. Como decimos, somos unos convencidos de la transparencia y por eso cuando se nos invitó a participar en el ejercicio del gobierno abierto, pues fuimos entusiastas y estuvimos trabajando en ello. Muchas gracias por todo. Nosotros los esperamos próximamente para la reunión con el gobernador. El éxito para la conclusión de sus trabajos. Gracias. Para cerrar esta etapa dentro del programa, corresponde el uso de la voz al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes de hablar y de dar un mensaje naturalmente con mucho cariño, quiero decirles que están ustedes en desventaja porque nosotros en esta mesa de frente nos hemos estado levantando, saludando y abrazando uno a uno después de cada palabra y ustedes no. Así es que yo quiero honrar la presencia de los estados a través de sus comisionados integrantes, suplicándoles, rompiendo todo protocolo, con la venia de los señores legisladores, aquí el Congreso de la Unión constituido, en la presencia de los senadores, de la senadora y de los señores diputados, con la venia de mis compañeros comisionados Eugenio Monterrey y Óscar Guerra, y por supuesto de los anfitriones del Estado de Morelos, pedirles a cada delegación de cada órgano garante, me refiero a los titulares, cotitulares, que nos obsequien un ponerse de pie para que podamos apreciarlos y que sepamos por qué está aquí reunida casi toda la República hoy en esta hermosa reunión. Si no tienen inconveniente, no, pero los voy mencionando para que todos vean. No, o sea, pedirle, no, es que perdón, es un ejercicio a lo mejor, pero de recreación para poder escuchar el mensaje final, si no ya me van a chiflar. Por favor, Aguascalientes. Si está presente Aguascalientes, que está en la nota, pues bueno, agradecer. De Baja California Sur, ¿se encuentra? A lo mejor ya por razones, sí está, Baja California allá. Muchas gracias, comisionado. De Baja California, muchas gracias, comisionada, muchas gracias. De Campeche, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. De Chiapas, veo por ahí a mi. De Chihuahua, bueno, perdón, es que estaban aquí las palomitas, mira, pues no vi yo. De Coahuila, la representación de los comisionados de Coahuila, Pepe, Alfonso, Chuy, perdón, de Colima, ahí había la comisionada Dinora. De Durango, don Héctor, ahí está. Del Estado de México. ¡Bravo! ¡Bravo los comisionados! De Guerrero. ¡Ay, gracias, comisionados! Del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. De Jalisco. Gracias, Pedro. De Michoacán. Daniel, por aquí andaba. Bueno, a Morelos naturalmente por antonomasia se le dice porque Morelos es aquí nuestra. Mireya, perdón, Nayarit, de Nayarit, mira, de Oaxaca, aquí andaba mi tocayo, de Querétaro, Javier, muchas gracias. De Quintana Roo, Orlando. Sin duda alguna también está de San Luis Potosí, Alejandro. Del estado de Sonora. Se nos fue ahí, se nos salió tantito, yo creo.
De Tabasco, agradecer especialmente también que vienen desde lejos. De Tamaulipas, Rosalinda, la nueva presidenta. De Tlaxcala, gracias. De Veracruz, Yoli. Rubén aquí andaba. De Yucatán, Susana. Susanita. Y de mi tierra, Zacatecas. Sí, claro que sí. De la Ciudad de México, Viviana, Alejandro. De Sinaloa sí estaban, no me lo palomearon, ¿eh? Sinaloa, Tomás, perdón. Bueno, se fijan, perdonen ustedes, pero rompimos quizá un poco el maresmo de una inevitable sucesión de mensajes, todos muy importantes, pero la intención era ante todo subrayar que esta reunión no tendría sentido si no se hablara y se buscara ante todo una solución para ponernos todos en sintonía en relación a los órganos garantes de los estados de la República, porque son los que más requieren del respaldo de los señores legisladores aquí presentes, del respaldo del representante de la Secretaría de Hacienda, José Ángel, de Ángel Trinidad, representante desde luego de la Auditoría Superior de la Federación y un verdadero aliado de esta causa, porque desde que fue no solo comisionado del IFAI, un brillante comisionado, sino antes de ser comisionado, un secretario ejecutivo que se le vinculó siempre con la causa de los estados. Yo recuerdo muchos eventos en los que íbamos y siempre Ángel Trinidad estaba representando al IFAI, de aquel Alonso Lujambio especialmente en esa primera etapa y después, desde luego, posteriormente como comisionado. Hoy lo dijeron nuestros anfitriones y después lo agradecemos naturalmente a Dora Ivón, comisionada anfitriona, a Lisbeth, senadora de la República, morelense también, y pues a Javier Bolaños, diputado. De verdad que Morelos es una tierra fértil y una tierra encantadora. Y no solamente los encantos sugestivos de esta ofrenda floral en el camino, en el corazón del país, en la mitad del país, ha sido sugestiva. No solamente la sobriedad majestuosa de Zapata se alza aquí para, como ícono, representar este territorio. Aquí en Morelos, o al menos Morelos, lleva el nombre del siervo de la nación, de Morelos, que aunque no nacido aquí, sino en Michoacán, pero ofrendó para el país y para el recuerdo, aparte de sus muchas gestiones, el llevar este nombre, Morelos. Y lo debo decir, ¿por qué? Porque en el debate entre la aportación de Morelos, siervo de la nación, y Vicente Guerrero, con el federalismo triunfante, hubo un momento nacional que vale recordar. En esos años el debate era entre centralismo y federalismo, y cuando Padre Mier perdieron los centralistas la batalla, le dijo Padre Mier a Vicente Guerrero: ustedes ganaron, ni modo, así es esto y tenemos que entendernos, a pesar de no haber prosperado la causa centralista. Pero le dijo, hagamos algo para que mientras se supere la infancia republicana haya condiciones de viabilidad en este inmenso país. De alguna manera se estaba dando la predicción de los peligros que iban a venir más tarde con las invasiones del norte y con la desmembración del territorio. Hoy por hoy, me atrevo a decir, vivimos tiempos tan parecidos a lo que pudiera ser una refundación de la República a partir de las nuevas técnicas, de los nuevos mecanismos para escrutar el poder y para hacer posible que se justifique la República en términos de su irrigación, de su pulso, de su ritmo. Estas instituciones aquí hoy representadas y el INAI junto con todos ustedes, haciendo el pleno verdadero nacional, cuando el INAI se encuentra con sus pares locales, los organismos garantes de las 32 instancias, incluido desde luego la Ciudad de México, hacemos el 33, que es justamente el pleno, el auténtico pleno nacional. Y hablo hoy aquí para justificar que el momento que vive el país es tan urgente. Más bien, hoy venimos a hacer lo urgente, que es a pedir viabilidad para que se justifique esta causa de cara al porvenir. ¿Por qué?
porque si no pedimos que se nos permita con los recursos suficientes, los disponibles, los justos, pero sí los necesarios para continuar este trayecto, entonces dejaremos de hacer lo importante, que es la causa política, sí, pero no política en el sentido partidista del término, sino política en el sentido de la polis, para la que está llamada esta causa que nos tocó verla nacer hace muy pocos años. 3 lustros escasos son los que hacen camino en la memoria del camino de estas instituciones de apertura, de información y de tutela de la privacidad. 3 lustros que son un suspiro en el tiempo, no son nada. Y sin embargo ya tenemos una historia y ya esta comunidad de comisionados somos testigos actuantes de causas, de hierros, de aciertos, de reveses, de avances. Y se ha sentado aquí una porción de la República que tiene la sensibilidad de pedir a los legisladores, a su Congreso de la Unión, a sus legisladores locales, a los coterráneos de cada uno de nosotros que los tenemos y que también les pediremos nos auxilien, para que de verdad en esta gran definición que tendrá la República y la Cámara de Diputados especialmente, en la definición de este presupuesto para el 2018, un año torrencial, tórrido, por la renovación prácticamente de una muy buena parte de los cargos de elección popular, representación por elección popular que se dará, no se abandone esta causa y no se le deje al nivel de la precariedad. Esa es la dramática necesidad por la que acudimos hoy a este territorio, que además es por muchas razones el adecuado para reunirnos a todos nosotros. A don José Ángel Mejía, representante en este evento del señor secretario de Hacienda, solicitarle que se vuelva un ángel verdadero de esta causa, que nos ayude, porque ya nos ha puesto un panorama crítico que entendemos también, pero pedirle que con su sensibilidad y con esa cualidad de los economistas y de los que saben mucho del dinero y de los dineros, nos ayuden a decir cómo debemos decir, que nos digan cómo debemos pedir, para que pidamos bien y seamos mejor oídos, porque el planteamiento que hace el Ejecutivo Federal ante el Legislativo, más allá de las muchas divisiones y muchas diferencias con los grupos parlamentarios, el saque lleva mano, y si el saque no es bueno, no tenemos muchas posibilidades. Por eso queremos estos foros de acercamiento y esperar que tengamos uno allá mismo en el territorio del Congreso de la Unión, como era la intención, y Eugenio Monterrey y Óscar Guerrafort, que son desde el INAI, y hay que decirlo y lo digo con todo cariño para ellos porque ellos lo saben, los baluartes del federalismo en esta causa son Óscar y Eugenio Monterrey. Óscar Guerrafort y Eugenio Monterrey, ellos han dispuesto y han previsto que podamos lograr por fin un acercamiento efectivo del INAI con los pares locales, en un plano de compañerismo verdadero, no de protagonismo injusto ni infértil, porque en este país lo nacional prevalece y a veces injustamente ensombrece lo local. De ninguna manera el INAI. Cuando llegamos los comisionados en Quintana Roo, Orlando, allá en tu tierra, estábamos y dijimos los comisionados juntos, si no vamos a servir, no les estorbemos. Que el IFAI entonces, transformado en INAI, no se vuelva una madrastra de los organismos locales, porque de eso no se quiere ni un segundo de nada. El IFAI tiene que ser útil a la causa para que embone el sistema, y el Sistema Nacional de Transparencia está de pie y de verdad nos causa enorme orgullo lo que estamos viviendo y escuchando hoy aquí. Quiero recordar una anécdota que nos puede decir en pocas palabras lo que no queremos que vaya a pasarnos. Tuve yo la dicha, y lo digo aquí como académico, pues ya invitado en estos temas, fui de los precursores que anduvo con los que impulsaron estas cuestiones del Grupo Oaxaca, que era el venturoso Grupo Oaxaca. Bueno, pues en el 2003 nos invitaron los diputados de esta tierra, el Congreso de la soberanía legislativa de Morelos nos invitó a confeccionarles la propuesta de lo que fue después el IMIPE, el Estatuto Jurídico del IMIPE. Y presumidos nosotros, y brillantísimos los diputados de ese momento, que eran de verdad una cohorte de luces, de todos los partidos. Una enorme solidaridad parlamentaria surgió en ese año, y ese Congreso, lo puedo decir porque lo dijimos por todos lados, le dotó al IMIPE quizá del primer gran estatuto jurídico de un órgano garante. Lo que quisiera o haber querido cualquier órgano garante lo tuvo el IMIPE muy tempranamente, y luego sirvió de molde y modelo, porque poco a poco
fueron los estados incorporando con su propia también creatividad el mejor estatuto jurídico que hoy tenemos. La federación, el IFAI, se quedó muy rabón y mucho tiempo tardó para que el 2014 el constituyente revisor dispusiera ya en términos redondos cómo tendrían que ser los órganos garantes. Antes, desde luego, en la reforma de Lujambio, bueno, así le llamamos cariñosamente, la que impulsó Alonso Lujambio al artículo 6º, desde luego, en la travesía en 2007, si no me equivoco, que fue la avanzadilla, pero el 2014, ya cuando el 2014 el constituyente revisor dijo cómo quería que fueran los órganos garantes, ya los estados casi todos estaban mucho mejor hechos como órganos garantes que el IFAI. Y esto lo digo a cuenta por lo que pasó aquí. No amenazo con extenderme mucho, pero sí la verdad les quería contar. Nació un IMIPE, de verdad se los digo, venturoso, técnico y jurídicamente impactante. Y los legisladores del siguiente periodo se vengaron de sus antecesores con las creaciones legislativas que habían hecho y castigaron, puedo decirlo con todo respeto a esos señores legisladores que ya no están en ejercicio de sus funciones, aunque yo no tenga fuero, pues terriblemente, acremente, y dejaron aquel IMIPE de estreno, que era opulento en sus características jurídicas como órgano técnico, órgano constitucional autónomo del Estado, y además involucrada la figura de los archivos desde entonces, que es una cuestión que yo siempre distingo y menciono del IMIPE. Lo dejaron como un Rolls Royce sin gasolina. Así referíamos al IMIPE, lamentablemente, en ese trienio amargo del 2004 a 2007, en que los comisionados de verdad, como Juárez durante el carruaje en la República, andaban a pie y de pie, trashumantes, mendicantes, pidiendo auspicio y ayuda en una condición que pudo haber hecho borrar del mapa jurídico a la institución en una aventura de regresión que luego tuvieron que defender. Y ahí, Ángel, tú también desde el IFAI, cuando en Querétaro se pretendía la convertibilidad aquella terrible de asumir o consolidar, ¿no?, el órgano de transparencia con el de la Comisión de los Derechos Humanos. Esas historias se tienen que contar de vez en cuando para que, por favor, todos con ellas de pie y de recuerdos las mencionemos con ahínco y con tesón para defender esta causa. Aquí estamos haciendo república, porque hacer república significa eso: conseguir consensos, unir capacidades, talentos, imaginación y también mucho ímpetu para poder sortear las aventuras que se nos vienen. Vienen años difíciles y la refundación de la República, que requiere, como ya lo decía el diputado Bolaños, lavarse la cara, porque el rostro que ostentamos los políticos o los funcionarios públicos, desgraciadamente, se ha vuelto muy desagradable para la población. La sociedad no tiene ningún apetito de aplaudirnos, de repudiarnos, prestos están. Y la verdad, eso es terrible, porque más allá de colores y partidos, más allá de ideologías y de visiones, el asunto es que se ha defenestrado la política y la justificación de las instituciones. La República merece reformularse a partir de lo que es, simple y sencillamente regenerarse en sus condiciones, y estas instituciones nuestras, a pesar de sus carencias, son soluciones que acercan al ciudadano a creer nuevamente en el Estado y en sus instituciones. Ojalá que no parezcan las mías unas palabras más que todo emotivas, sino que realmente podamos ser en este foro útiles, provechosos, que aprovechemos muy bien a los señores de Hacienda que vienen a mostrar su sensibilidad, que los discursos que han dispuesto nuestros representantes, señora Adriana, representante del señor gobernador, agradecerle la hospitalidad y las gentilezas, desde luego a los comisionados de este entrañable Estado, decirles con todo cariño que les agradecemos mucho a Víctor sus palabras espléndidas y su disposición como coordinador de esta comisión de entidades federativas, a Yoli por el liderazgo y el trabajo de articulación como coordinadora nacional, y a todos y cada uno de los compañeros comisionados de los estados de la República, unidos aquí y juntos dispuestos a trabajar propuestas coherentes, objetivas, a defender la autonomía de nuestras instituciones a través de la
forma más sencilla, que es la sustentabilidad. El sustento básico para que las muchas gestiones y acciones que están dispuestas por ley y que son ordenanza del constituyente, ya revisor, o sea, no revisor, ya plasmado en Constitución, se cumplan, y con ello no haremos más que lo que nos tocaba hacer. Muchísimas gracias a todos. Ángel de la causa Marcamos un receso de 5 minutos para hacer las adecuaciones pertinentes. Pedimos con toda atención se respete este tiempo. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.